Imagínense dos hermanastros metidos en una organización secreta llamada Monarch, donde su padre y abuela eran casi los fundadores. Suena a reunión familiar aburrida, ¿no? Pero aquí no se juega bingo, se lidia con animales gigantes y un montón de caos. La clave de la supervivencia, evitar ser pisoteados tanto por las criaturas como por el ego humano. ¿Lo lograrán? Ya lo descubriremos en... Lieutenant Shaw, reporting as ordered. Pero para entender esta historia es necesario ir al pasado, a 1952, nada más, en donde conoceremos a Keiko, Lee y Bill, los creadores de Monarch inicialmente. Lee, un teniente que le toca una misión de cuidar a Keiko, una científica japonesa muy prestigiosa, una japonesa adelantada a su tiempo, conocida por su actitud desafiante y su inusual carrera en una época donde las mujeres en ciencia eran raras. Mujeres para la cocina, ¿saben? Bueno, además maneja duro un jeep. Lee, un teniente estadounidense cuya misión es protegerla, lo hace. La mayor parte del tiempo sí, pero luego no. Y Bill, un excéntrico aventurero obsesionado con lo paranormal, como tu tía con el horóscopo. Lee, asombrado por el carácter de Keiko, quedará más loco cuando ella misma le dice que se vaya si no va a aceptar la compañía de Billy, quien aparece de la nada en medio de la selva de Manila, Filipina, con una cámara en mano. Él, a diferencia de Keiko, literalmente está buscando animales que no existen. Keiko investiga una supuesta lluvia radioactiva. Ve en Billy una excelente compañía para esta expedición. Y cuando todo se junta es como si se juntara la uña y la mugre, ya que ambos están seguros que hay algo más detrás de esta supuesta radiación en la zona. Entra en un barco gigante abandonado relacionado a Pearl Harbor, a pesar de estar en Filipinas, y tú te preguntarás, ¿pero cómo así? Si hay muchos kilómetros que separan estas dos ubicaciones. Excelente pregunta, suscriptor. Pasa que este barco fue llevado hasta ahí por animales que tienen el mismo tamaño que ese barco, inclusive más grande. Así como este dragón que me recordó tanto a Game of Thrones. Y a partir de este momento, estos tres no se separarán nunca. Comenzó Monarch. En 1954, Lee busca organizar una expedición más estructurada y solicita la ayuda del ejército estadounidense y ya dejar de ser tres hippies en busca de animales gigantes. Sin embargo, descubre que su intención es eliminar a estas criaturas a través de un armamento pesado. Un plan que disgusta profundamente a Keiko. Cuando los militares están sentados esperando el show, aparece lo más parecido a Godzilla, que nos mostrará la serie. Un Godzilla enorme, majestuoso. Keiko corre tratando de evitar el ataque casi nuclear hacia esa cosa. Lee, evitando que algo le pueda pasar, la detiene, mientras el arma es disparada acabando con el Godzilla. ¿O no? Keiko termina llorando desconsolada en la arena de la playa. Lo bueno de todo esto es que luego que Estados Unidos confirma la existencia de estos animales, patrocinará el proyecto de Monarch para la búsqueda de estos titanes, término que será muy usado para referirse a estas bestias. En este resumen le llamaremos de muchas maneras, y los tres mosqueteros, con toda la intención de no contar todo lo que vean a Estados Unidos. Moraleja, incluso las peores citas siempre pueden terminar con un patrocinador, porque ahora el gobierno de Estados Unidos financia a Monarch. En una fiesta social, Lee toma una margarita fea, juzgando por su cara. Keiko, vestida de gala, molesta de estar vestida así, le tocará hacer relaciones sociales con otra gente y militares en la fiesta. Ahí también baila música de banda de los 50, con todo el mundo mirando, pero casi como un coqueteo. Miradas van, miradas vienen. Y si estos dos no cogen, explotarán. Cuando Keiko y Lee están a punto de profundizar su relación, una llamada de emergencia los interrumpe. Nada mata más el romance como un titán suelto en Japón. Llegando ahora a la isla de Ateruma, donde un hombre fan de los titanes ha creado un aparato con los que provoca rayos gamma simulados para poder comunicarse con los titanes. Es como una carnada. Lee, desobedeciendo a su superior, decide ir directamente a donde están haciendo estas pruebas. Keiko se molesta, ella prefiere que proteja el presupuesto de Monarch y no en una relación. Es más profesional que pasional.
cuando de la nada sale el mismo titán que en teoría había matado la bomba de uranio, logrando escapar de esta bestia. Pero debido a esta desobediencia de Lee, el encargado de supervisar el presupuesto de Monarch deja su posición a un nuevo general que vigilará hasta la forma de caminar de los únicos integrantes de la organización hasta ahora. En 1955, Billy y Keiko ya formalizaron su relación y nos dejan ver el hijo de Keiko que tuvo con su antigua pareja, quien murió. Ahí vemos a un pequeño Hiroshi, el engañador y apasionado Hiroshi de niño. Más adelante Hiroshi tendrá mucha importancia en esta historia. El nuevo general está totalmente decepcionado del trabajo que vienen haciendo nuestro trío de investigadores. Solo gastadera de plata y nada. Billy intenta inclusive pegarle, ya luego se conforma pegándole a la pared. Pero en esa misma oficina, en un sótano, será cuando Billy descubra que los titanes pueden estar debajo de la tierra, pero al mismo tiempo teniendo como un mundo por dentro. Y tú dices, ¿qué? Ya en 1959, nuestro trío de investigadores de animales gigantes va en el mismo jeep que ya es una chatarra, donde Keiko manejaba a toda velocidad en 1952, mientras se acercan cada vez más a la radiación, pero a ellos les chupa un huevo la radiación, ya que mientras más radiación haya, es muy probable que haya más animales gigantes. Estos tres ya se encuentran en un lugar que parece abandonado como luego de la Segunda Guerra Mundial. Empiezan a activar explosivos a su alrededor, detectando cámaras en las profundidades, cuando inmediatamente todo a su alrededor se resiente. Encuentran crías de algún titán que se encontrará por ahí. Keiko, decidida a bajar, lo hace en compañía de Lee, teniendo tan solo 5 minutos para hacerlo en compañía de su guardaespaldas favorito, despidiéndose con un besito de Billy, sin saber que era el último beso que le daría. Abro paréntesis, estos tres tenían una relación abierta. Cuando Keiko ya estaba sacando las muestras, todo se empieza a derrumbar. Lee la presiona para irse, pero a esto se suma que todos los huevos empiezan a romperse. Son como cucarachas gigantes, hambrientas, empiezan a agarrar a Keiko, quien cae al vacío junto con el resto de las cucarachas gigantes. Billy y Lee les tocará criar al huérfano de Hiroshi, luego de la muerte de Keiko, casi como Tuna Halmed. En 1962, Lee le da una navaja a Hishiro porque ya es grande, aunque no lo sea. Ahora viene la misión reloj de arena. 4 personas, incluyendo a Lee, se van a meter en una bola con el símbolo de Monarch, pero no van para arriba, van para abajo, a buscar titanes, sabiendo que están allá. Cuando empiezan a bajar, automáticamente todas las cosas se empiezan a resentir. Viento fuertísimo, casi como un huracán. Nadie esperaba lo que está pasando. Ni hablar de lo mal que la pasan los que están dentro de esa bola. Todo se calma, Billy no sabe lo que pasó. El general le explica que debido a la gran pérdida de personas y recursos ya no habrá más patrocinio a Monarch. Lee aparece en una cama como en cuarentena siendo atendido por una enfermera. Bring me a sandwich. Un Lee cansado de esto y de que no tenga ningún tipo de información, amenaza por todo el lugar a esta misma enfermera, llamando a Billy y a gente que conozca. Llega un tipo y le dice que no puede traerle a Billy ya que está muerto. Él está en un hospital de Monarch. Han pasado 20 años y esa persona es Hishiro, dándole la bienvenida 20 años después, en 1982. Hishiro le explica a Lee porque aún está ahí, quiere saber lo que pasó, cómo hizo para salvarse y lo ilógico de verse igual luego de 20 años. Lee explica que tuvo un vuelo descontrolado al portal, empezando el reconocimiento del lugar, pero luego se encontraron con unas cuestiones muy fuera de lo normal para un humano. Lo siguiente que recuerda es estar en el hospital. Hishiro le informa dónde lo encontraron, en un bosque de Japón, que es el límite entre los vivos y los muertos. También le dice a Billy que perdió la cordura luego de la pérdida de Lee. Lee le pide a Hishiro que hagan esto juntos. Quiere resolver todas estas cuestiones de multiuniverso raro que se ha convertido esta historia. Hiroshi le dice que los humanos llegaron y los titanes ya estaban ahí. Le entrega su navaja, un Hishori que ya no quiere saber más de la pequeña familia que perdió hace mucho tiempo atrás. A Lee lo manda a una casa de retiro con un montón de viejos hasta que él se hace viejo, con una dieta a punta de pastillas.
En 1973, en una isla, un helicóptero sufre un accidente. Se logra ver un viejo que dejó un video haciendo ver que si ven esta grabación es porque murió. Al mismo tiempo corre despavorido, perseguido por algo, una araña gigante, llevándolo hasta un acantilado, donde no tiene otra opción que tirar un bolso al mar. Pero de repente aparece un cangrejo gigante. Como su salvador, tenía una batalla espectacular con esa araña, terminando ambos cayendo al mar. El bolso flota en el mar hasta el 2013. En el mar de Japón es recogido por los pescadores. En el presente, en un viaje de avión, los pasajeros son rociados con algo que parece ser una manera de protegerlos, aunque hay teorías que dicen que es solo pajita del gobierno. Paralelamente se nos revela visiones de una mujer japonesa de labios sexys. Llega a su destino el 1 de abril del 2015, en este universo, donde los monstruos son una realidad. Ella discute con un taxista sobre los recientes acontecimientos en San Francisco. El taxista dice que fue hecho con CGI. La japonesa de labios sexy, que aquí se llama Kei, pero aquí la llamaremos labios sexys. No mentira, eso sería machista. Además, es nuestra protagonista. Kei descubre que comparte apartamento con la otra familia de su papá. ¡Sorpresa! Al parecer, los papás japoneses también tienen su toque latino en dramas familiares. Imagina descubrir a tu medio hermano porque tu papá económico decide ahorrar en apartamentos. Llega una vuelta inesperada, Kei deja las llaves a esta nueva familia. Mientras que en Tokio suena una alarma que anuncia la llegada de un lagarto gigante. Normal. Y para colmo, Kei tiene flashback de un monstruo destrozando San Francisco. O sea, viaja para olvidarte de tus problemas y ¡boom! Monstruo gigante y familia secreta. Básicamente una telenovela con Godzilla. Ya luego que se confirma que todo está despejado, Kei está decidida a irse. Kentaro, el medio hermano que acaba de conocer, quiere mostrarle algo del papá. Una caja fuerte que Kentaro nunca había visto, y menos abierto. Tenía que llegar Kei para descubrir algo que cambia esta historia. El mismo bolso que el viejo de 1973 había lanzado. Bolso con el mismo logo que Kei vio en el desastre de San Francisco, por la misma organización que fue creada por su abuela y sus dos machos, Monarch. Kentaro va donde su ex a pedirle ayuda, Mai, pero ella está dolida ya que Kentaro la fantasmeó y ahora viene a pedirle ayuda. Esto es típico. Al final ella cede, llegando al desastre de casa que tiene esta mujer, siendo muy hábil en la codificación y creación de juegos, perfecta para saber qué hay en el montón de cassettes que había dentro de este bolso. Cuando empieza este proceso, manda una señal a la selección de datos de Monarch, donde una gringa va donde su jefe a avisarle lo que están haciendo en Tokio. Tim, interesadísimo con lo que acaba de descubrir su asistente, se lanza de una a Japón en compañía de una francesa muy hábil, Dual. Kei inmediatamente ata cabos al ver el logo, pero es necesario volver al pasado. En el 2014, Kei se encuentra con el papá, Hiroshi. Luego de lo sucedido con el monstruo gigante, se abraza con él, pero él le explica que debe cuidar a su mamá, ya que él no podrá ir con ella. Una Kei molestísima casi le mete un golpe al papá. El papá le pide disculpas y que la ama a las dos. Gran huevonada, diría Kei en japonés. Seguramente. Esto siendo contado por Kei en el presente a Kentaro y Mai. Para finalizar diciendo que una semana después recibió una llamada que el avión donde iba su papá se desapareció en Alaska. Kei nuevamente intenta irse de Japón, pero ¿qué creen? Fue secuestrada por Tim, diciéndole que sabe acerca de los archivos. Además, le deja claro que trabaja para Monarch. Kei empieza a tener un ataque de pánico dentro del carro donde la llevaban, provocando que el carro se accidente y escapa del carro, que terminó boca arriba. Va donde la policía a hacer la denuncia, pero no tiene documentos ni nada. El policía inmediatamente le va a pedir ayuda a la embajada, pero Kei empieza a actuar de forma paranoica, no confía en nadie, pero le tocará confiar en Mai, quien también tiene muchos secretos. Cuando Kentaro y su mamá están rompiendo fotos del papá para que Kentaro se sienta mejor por el papá infiel que tuvo, tocan la puerta. ¿Qué creen? Es Tim, quien tiene habilidad para encontrar personas, y buscan los cassettes del bolso. La astuta madre de Kentaro
Da tiempo para que Kentaro huya de la casa junto con estos cassettes, encontrándose con Mai y Kei, quienes ya vienen huyendo de la misma organización Monarch, siendo esta la segunda organización por la que huye Mai. Más adelante le daré más detalles. Y a partir de este momento, estos tres les tocará huir y mucho, llegando a una especie de hotel, encontrándose con Lee, un Lee absurdamente mayor en teoría, donde debería tener al menos unos 90 años, aunque no los aparenta. Lee muestra felicidad por encontrarse con los hijos de su irresponsable hijastro, o algo así, llegando ahí gracias a la astuta madre de Kentaro. Mai inmediatamente se da cuenta de que todo ahí está vigilado. Lee les deja claro que siempre serán perseguidos por Monarch, como lo ha sido él, teniendo un detector de movimiento en el tobillo, encontrando en ellos la forma de volver a la andanza y escapar de Monarch, haciendo una escapada al estilo de una película de acción de los 90s. Siendo muy irónico que uno de los creadores de Monarch y familia de los creadores ahora huyan de esta misma organización creada hace muchos años atrás. Toda la información del bolso es botada al mar, ya que Mai digitalizó toda esa información. En un barco gigantesco van camino a Corea del Sur, por alguien que los pueda ayudar e ir a Alaska, último lugar donde estaba Hiroshi. Es así como este militar corrupto los ayuda a huir, ahora en un avión de dudosa calidad, directo a Alaska, con un aterrizaje forzoso y todo. Muy emocionante, pero si me preguntan, ¿me gusta este tipo de emoción? No, por suerte llevaron ropa abrigadora, a pesar de que fue un viaje de emergencia. Lo primero que encuentran es un avión destruido, pero no está el papá, ni muerto ni vivo. Encuentra su refugio, donde los hijos confirman que el papá sobrevivió gracias a unos restos de lápices, que el papá le encantaba sacar punta con un cuchillo. Alguien le puede regalar un sacapunta a este señor. Pero también se dan cuenta de que hay un animal gigante por ahí, no dándole tiempo al coreano corrupto para escapar, muriendo de frío extremo al instante. Entran en una especie de iglú, mientras el animal camina por encima de ellos, Mai mojándose el pie, que mojarse en un lugar tan nevado es lo peor que te pueda pasar, teniendo que llevarla con ayuda constante y con su mal humor porque básicamente Kentaro le jodió su vida en Japón. ¿Quieren conocer cómo se conocieron Kentaro y Mai? No, igual se lo voy a contar. El amor es una magia. Básicamente, él le tomó una foto sin querer a Mai y Cupido se encargó de hacer el resto. Una simple fantasía. No es. Y todo eso el mismo día. ¡Guárdate esa cuca, Mai! Sigo. Kentaro decide separarse del resto, ya que él jura y perjura que vio algo que el resto no vio. Kentaro termina en medio de una tormenta de nieve fuertísima, alucinando y teniendo ese momento de vida o muerte en donde recuerdas cosas que te afectan, específicamente su papá, quien no pudo ir a su primera exposición de arte, ya que terminó accidentado en Alaska. Y es curioso porque de no haber pasado eso, él no hubiera conocido a Mai. La cosa es que él siempre ha querido enorgullecer al papá. Moraleja, no hagas las cosas por tu padre o alguien, hazla por ti. Los otros tres caminan en círculo llegando de nuevo al campamento del papá, pero ahora encontrándose con el monstruo de nuevo, ya que se descubre que ellos no atacan a los humanos, atacan a donde haya calor o radiación. Es por esto que de la nada la radiación se va cuando ellos llegan. Necesitan calor, se chupan todo el calor que esté cercano a ellos. Creo que quedó claro, ¿no? Al final llega un helicóptero conseguido por Kentaro, de la misma gente de Monarch, teniendo que dejarse atrapar por quienes los persiguen. La cosa es que Kentaro se ubicó en un lugar con comunicación y esto salvó a todos, menos al coreano. Lo siento, coreano. Pero que te salven la vida tiene un precio, ya que todos están presos en una celda individual a excepción de Mai, que está siendo recuperada debido a la hipotermia. En Monarch ahora tienen dudas de qué hacer con ello. Al final T les ayuda, dándole pasaporte y diciéndoles que se vayan para su casa. Ellos haciendo todo lo contrario, de ir a su casa. Bueno, Casey va a ir a su casa, pero se lleva a Mai y a Kentaro a Estados Unidos, directamente a San Francisco, ya que ambos hermanos insisten en querer saber dónde está su padre Hiroshi. Y yo quiero saber qué opinas de esta increíble serie de animales gigantes, comentando y dándole me gusta, ya que eso me ayuda mucho.
Al llegar a la casa, el drama. Para echarte el cuento corto, Kei, ofendidísima con la mamá, ya que la hizo ir a Japón a averiguar una vaina que tenía que haber averiguado ella hace muchos años atrás. El cacho. Lo importante es que ahora van a la misión de meterse en la oficina del papá, que están en la misma zona donde Godzilla atacó a San Francisco. Gracias a la mamá y su novio entran a este lugar recontra vigilado, logrando hallar a la oficina. En este proceso, como dato de color, descubrimos que Kei es lesbiana y le monta cachos a su novia. Al final, en esta serie, como en la vida misma, todo el mundo tiene rabo de paja, como dirían los abuelos. Llegan a la oficina de Hiroshi y con una gran inteligencia detectan puntos específicos donde están estos animales gigantes y Hiroshi va recorriendo esos caminos. Y aquí entre nosotros hay que tener mucho ingenio para detectar eso, aunque parece que tampoco es tan difícil, ya que Tin también entiende lo que está haciendo Hiroshi, sabiendo dónde puede estar. Mai se pone en contacto con Duval, la francesa, ya que quiere irse de ahí, dándole su ubicación y en dónde lo pueden encontrar. Y ya era hora de que hiciera eso, presentándose frente a ellos, no solo Duval, sino también Lee, quien fue liberado por parte de Duval, ya que ella se siente dolida con Monarch, sin confiar en ellos, ya que perdió a su hermana por esta organización, que gasta mucha plata en pasajes aéreos. ¿Alguna vez han oído hablar del desierto de Argelia? Bueno, resulta que este es el lugar ideal para vacacionar, si eres un titán gigante y te gusta despertar cubierto de polvo. Sí, ahí estamos, en medio del Sahara, buscando al papá y a un titán escurridizo, que resulta ser más difícil de encontrar que un oasis. Y ahí está el Hishiro, haciendo señas como si estuviera dirigiendo el tráfico de una avenida. Lo siguiente que pasará es lo que siempre pasa cuando un titán aparece, provocando que todo el mundo termine bañado en polvo. El titán, que parece que estaba tomando una siesta, se levanta y también provoca que el helicóptero en donde había llegado gente de Monarch, incluyendo Tin, colapse. El titán esta vez solo mirará a Kei y se irá caminando. ¿Qué tendrá Kei que ni los titanes gigantes pueden resistirse? Quizás sus labios. Yo qué sé. Lee ya se pone radical ya que quiere seguir persiguiendo a Godzilla. Los tres mosqueteros ya no quieren seguir con Lee, separándose, yendo por su cuenta por Hiroshi, y esto ya parece el correcamino y el coyote. Lee se va junto con Duval, y se entiende un poco la obsesión de Lee, ya que fue un hombre castrado por Monarch desde 1982. Mai confiesa que fue ella quien lo delató con Duval. I don't care anymore. It doesn't matter. I can get us wherever you want to go. Gotta help. Ahora Kei y Mai parecen expareja en una telenovela. Y mientras Mai estaba en el baño, es secuestrada en el aeropuerto. Y yo le dije que ella tenía su escondido. Permíteme contarte el rabo de paja que tiene Mai, quien empezando no se llama Mai, sino Cora. Obviamente aquí le seguiremos llamando Mai. 3 años antes, Mai estaba hablando con su mamá de su trabajo, de cómo codificaba en su sótano, mientras que la mamá le recomienda hacer otra cosa, que le pueda generar mucho más dinero, empezando a trabajar en una empresa de tecnología. Pero no se encuentra cómoda ahí, ya que no es cómodo darte cuenta que en ese lugar experimentan con animales. Para echarte el cuento corto, Mai prefirió huir con papeles falsos a Japón y no saber nada de esa empresa, hasta ahora que la vuelven a conseguir. Kei y Kentaro se encuentran con un team sobreviviente, en donde Kei siente que él tiene buenas intenciones a pesar de pertenecer a Monarch, pidiéndole ayuda para poder encontrar a su papá. Kentaro, ya mostrándose cansado de esta buscadera, acepta solo porque Mai fue secuestrada, tomando la decisión de ir a Estados Unidos de nuevo, para la casa de Mai, averiguar algo que puedan ayudar a encontrarla. Y yo me pregunto, el jet lag de esta gente debe ser horrible. La cantidad de millas que deben tener acumulada esta gente debe ser increíble. Toda esta información de Mai fue encontrada por Monarch, que sabe todo y lo que no lo inventan. Al hablar con su familia no encontraron nada, lo que sí encontraron fue a su hermana que hace muchas preguntas sospechosas, como si supiera algo más. Ellos tomaron la decisión de perseguirla, pero la hermana muy pila y descubre que a ella la siguen. Les habla de esta empresa de tecnología experimental que encontró los experimentos con animales que hacían ellos, y ahí se fue a Japón. Ahora será Tin
quien usa muy irresponsablemente una alerta de Titán, provocando que puedan entrar a la empresa de tecnología, donde justo Mai está hablando con su antigua jefa, que se viste como ejecutiva de los 90. Esta mujer obliga a Mai a hacer su chivo expiatorio en Monarch. You can just leave? Mai no está dispuesta a hacer eso, diciéndole a sus salvadores que se vayan de ese lugar. Ella está decepcionada de lo que es como persona. La jefa mayor de Monarch nuevamente recoge a los hermanos Mastin para que le ayuden a encontrar a Lee, quien anda haciendo desastre en Alaska. A cambio, Kay le pide de todo, casi que le pide acciones de Monarch. Entre otras cosas, es que ayude a Mai de salir de los problemas que tiene. Lo hace tan fácil como pedirle un deseo a un genio. Pero bueno, como aquí lo que importa son los animales gigantes, vamos a enfocarnos en eso, porfa. Mai ahora se le presenta a los hermanos diciéndoles que quiere ir con ellos, y si me preguntan, estas dos van a terminar cogiendo, lo cual sería muy falta de código de parte de Kay. Estar con la ex de tu hermano, ¿acaso no hay más mujeres en el mundo? Bueno, te comenté que Lee estaba haciendo desastre, cual el Che Guevara aparece en una sucursal de Monarch en Alaska, donde casi que de forma revolucionaria y chavista expropia ese lugar. Lee llevándose todo lo que hay en esa base. Duval obedece, sea donde sea que esté, Duval siempre va a obedecer. Ahora Lee lidera un ataque contra el titán que se encuentra en Alaska, atacando con todo, por aire y tierra. Pareciendo que acabó con ese titán. Muy fácil, la serie no explica nada de esto que vas a ver en este momento. Lee celebrando casi como si hubiese metido un gol. Ahora los tres mosqueteros Mastin están en la misma oficina donde la abuela Keiko terminó trabajando junto a Billy. Logran ubicar el mismo lugar donde cayó Keiko, Kazajistán, sintiendo que el papá debe ir hasta allá, queriendo ir al origen donde terminó todo o comenzó, depende de cómo lo veas. Llegando a este lugar lleno de radiación y el último día de vida de Keiko. Pero también están la gente de Lee, quienes armados apuntan a la gente de Monarch. Cuando llega Lee, pidiendo solo hablar con Kay, casi como si fuese un malo de una película de James Bond. Lee le dice a Kay que Godzilla no es solo un monstruo, hay todo un mundo abajo, confirmando la teoría de Billy. If that's how they move around the world without being seen. Like ants. Yes. Y nosotros vivimos encima de los titanes. Sería tenebroso si eso fuese en la vida real. Él también reconoce que todo lo que hace es por no haber protegido a Keiko, aunque eso no va a hacer que ella vuelva. Y como villano de película de James Bond, hace explotar todo, provocando que la carnada de calor que se produce por la explosión saque al titán dormido que estaba ahí, provocando además que una mujer que se parece mucho a Mai caiga. Te lo juro que pensé que era Mai. Un muy mal herido Kentaro y Tim sobrevivieron, pero el resto murió, creen ellos. La jefe de Monarch le dice que vuelva a su vida normal. Creen ellos ya que aparece Lee y Mai sin un rasguño, en un lugar con muchos árboles y niebla, pero este lugar está lleno de electricidad en el suelo, logrando escapar. Lee le aclara a Mai que está en el mundo de los titanes. Él le explica que despejó el espacio y activó el temporizador. Y tú dices, ¿cómo se come eso? Bueno, básicamente tenemos una serie de multiuniverso en el mismo planeta, viendo ante nuestros ojos. Él le asegura que agarró a Kay. Lo más importante para Mai en ese momento es que ella esté viva. Es que ya yo me imagino a esas dos casándose. Lee también le dice que estuvo ahí antes, efectivamente luego de que hicieron la prueba en 1962. Kentaro se encuentra con el papá, un Kentaro muy ofendido. Hishiro actúa como si no hubiese pasado nada y si sus hijos no estuvieran buscándolo por todo el mundo, pero se quiebra cuando se entera de que Kay murió. Llorando desconsoladamente, Kentaro le recrimina y le echa la culpa de su muerte. Cuando aparece Kay, acá labios sexys, en un bosque muy similar al que Lee y Mai se encontraban, ella se encuentra con un titán que le echa el aliento en la cara y la salva, casi matándola con ese olor. ¿No hay cepillo de dientes en este mundo?, se preguntaría Kay, porque Kay tiene una chaqueta que la abriga. ¿Dónde la sacó? X. Cuando la va a atacar el titán, aparece nada más y nada menos que Keiko con un arco y flecha.
Así es como Keiko, luego de 56 días, logra algún contacto con un ser humano. 56 días en el mundo de los titanes, siendo nada más y nada menos que su nieta Kay, con la que se encontrará. Keiko le pregunta a Kay dónde está Lee, creyendo que Kay es parte del rescate de Monarchs, dándose cuenta inmediatamente de que no es así. Aparecen Mai y Lee, este último escondiéndose detrás de un árbol, no porque sea tímido, sino porque prepara a Keiko para la gran revelación. Lee le explica que estuvo allí en 1962, pensaba que estaba ahí solo una semana, dejándole claro que escapó en 1982 al llegar al mundo de los humanos. Keiko cae en cuenta del tiempo que ha pasado con una gran tristeza y entendiendo que es 2015. Se da cuenta que ha estado allí por más de medio siglo. Ambos lloran cuando se ven frente a frente. Keiko llora más cuando se entera de que Billy murió hace mucho tiempo. Cuando pregunta por Hiroshi, su hijo, Kei le dice que está bien, que siguió su camino y ella es su nieta. En la Tierra, Hishiro le explica a Kentaro y a nosotros que todo lo que ha hecho es para abrir una fisura en la red existente, que eso suena como instalar Wi-Fi satelital, pero en este caso era para poder entrar al mundo de los titanes, comprobar la teoría de sus padres, echándole la culpa del día G a Monarchs, que trataba a los fundadores de esa misma organización como locos, invitando a Kentaro a trabajar juntos, resolver el problema de la coexistencia entre el mundo humano y el mundo de los titanes. Kentaro sigue más dolido que su mamá con Hishiro, que veremos cómo él se va de su casa, básicamente maleteado por la madre de Kentaro. Los 4 humanos que están en el mundo de los titanes llevarán la nave con la que Billy llegó ahí en 1962, ya que Keiko recablea la nave. Billy promete sacarlos de ahí, lo que resulta bastante sencillo. En este punto, lo más complicado es llevar la nave hasta el punto donde se emite mayor energía en este lugar. Es como el ascensor de ese lugar para que te lleve a la Tierra nuevamente, donde titanes van y titanes vienen, teniendo que hacerlo deprisa, ya que en la Tierra el tiempo pasa volando. Y mientras llevan esta nave, la serie realmente quiere que tú entiendas lo que pasa en esta historia. Because it is. Parts of it anyway. Different pieces of home, different pieces of their world. En donde están es como un espacio en el mismo mundo. No es que estén dentro de la Tierra, digamos que entraron a la misma Tierra y no es que los humanos estén encima del mundo de los titanes. Aunque eso es lo que parezca. Y bueno, eso fue lo que yo entendí, es enredado. Pero para poder irse necesitan la ayuda de Hishiro, quien es convencido por Kentaro y Tin, ya que este último siente que Kei puede estar viva. La serie no te mostrará nada de lo que hicieron en la Tierra, pero sí lo que tendrá que hacer Lee para que vuelvan a la realidad, ya que cuando logran llevar la nave al lugar donde se hace el despegue, la máquina funciona perfectamente, luego de enchufarla. Sí, como una licuadora. Keiko no querrá irse al saber que Billy ya no está. No quiere joderle o seguir jodiendo en la vida a su hijo de nuevo. Pero Kei dice que tiene que volver, no quiere perder a alguien más y que la necesita. Ahora necesitan un titán para poder salir de este remolino de energía que vemos, igual que el de Alaska. Así, el despegue no será fácil, ya que la licuadora, la nave, se desconecta del enchufe donde están. Hay un tomacorriente en este lugar que parece una selva. Al mismo tiempo, un titán volador no para de joder la salida, dándole paso a un Godzilla quien llega de la Tierra, recibiendo un ataque del titán volador. Supongo que tenían algún problema pendiente. La pelea es ridículamente salvaje entre los dos. Godzilla sacando habilidades que hasta ahora no habíamos visto, volviendo papilla al pájaro. El remolino de luz empieza a chuparse la nave sin que le pueda dar tiempo a Lee a subir, dejándolo en este mundo de titanes. Las 3 mujeres dentro siendo teletransportadas al mejor estilo de Volver al Futuro a la Tierra. Ellas llegan siendo recibidas por Kentaro e Hishiro, él encontrándose con su mamá de nuevo entre lágrimas, confirmando que pasaron 2 años desde que entraron a ese mundo, sonando una alarma anunciando la llegada de un titán, siendo nada más y nada menos que un King Kong gigante.